En distintos puntos del mundo, investigaciones registraron hallazgos que contradicen principios aceptados, objetos sin origen claro y estructuras imposibles de clasificar. Registros verificados que permanecen sin explicación hasta hoy. Hoy analizaremos estos casos. 1. El material desconocido de San Vicente. En el año 2008, un equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional de San Marcos inició una excavación de rutina en las afueras de San Vicente de Cañete, en la costa sur de Perú, una zona conocida por restos de asentamientos prehispánicos asociados a culturas agrícolas tempranas, donde previamente se habían hallado cerámicas, herramientas de piedra y estructuras de adobe, sin indicios de metalurgia avanzada, lo que hacía que el sitio fuera considerado de bajo interés en términos de desarrollo tecnológico. El proyecto estaba dirigido por la arqueóloga peruana Laura Gamarra, quien llevaba más de 15 años trabajando en excavaciones similares en la región y cuyo enfoque principal era documentar patrones de asentamiento y prácticas funerarias sin expectativas de encontrar artefactos fuera de lo común. Durante la tercera semana de trabajo, uno de los técnicos de campo reportó haber encontrado un objeto parcialmente expuesto en un estrato compacto a aproximadamente 1,5 metros de profundidad, incrustado en una capa de sedimento que, según las primeras evaluaciones, correspondía a un periodo estimado entre el 600 y 900 después de Cristo, basado en la cerámica asociada y la composición del suelo. El objeto, inicialmente confundido con una piedra pulida, presentaba una forma irregular pero claramente no natural, con bordes definidos y una superficie lisa que reflejaba la luz de manera uniforme, algo poco habitual en materiales encontrados en ese contexto. El artefacto fue extraído cuidadosamente bajo protocolos estándar, registrado fotográficamente y etiquetado como SV-08-113, sin que en ese momento se le asignara mayor relevancia. Sin embargo, al ser limpiado en el laboratorio provisional instalado en el sitio, comenzaron a surgir las primeras inconsistencias, ya que el material no mostraba porosidad, no presentaba fracturas típicas de roca sedimentaria ni señales de erosión, y su peso resultaba inusualmente alto para su tamaño, lo que llevó al equipo a sospechar que podría tratarse de algún tipo de metal, aunque no se identificaban signos de oxidación ni pátina, incluso después de haber permanecido enterrado durante siglos. La pieza fue enviada semanas después a Lima para un análisis más detallado en el Laboratorio de Materiales de la Universidad, donde el ingeniero metalúrgico Carlos Ureta realizó las primeras pruebas de composición utilizando espectrometría de fluorescencia de rayos X, cuyos resultados iniciales indicaron la presencia de varios elementos metálicos comunes, como hierro, níquel y pequeñas trazas de cobre, pero en proporciones que no correspondían a ninguna aleación conocida, ni moderna ni antigua, y con una distribución interna homogénea que sugería un proceso de fabricación controlado, no una formación natural. El informe preliminar, fechado el 14 de julio de 2008, señalaba que la estructura del material no coincide con patrones metalúrgicos documentados en contextos arqueológicos de la región ni con técnicas industriales contemporáneas, lo que generó dudas dentro del equipo, ya que implicaba que el objeto no solo era anómalo en su contexto histórico, sino también difícil de clasificar desde un punto de vista técnico. A medida que avanzaron los estudios, se realizaron pruebas adicionales, incluyendo microscopía electrónica de barrido y análisis de dureza, los cuales confirmaron que la superficie del objeto tenía una resistencia superior a la de la mayoría de las aleaciones conocidas, y que su estructura cristalina no presentaba las irregularidades típicas de materiales producidos mediante fundición tradicional, sino que mostraba una uniformidad que algunos especialistas compararon con procesos industriales de alta precisión, aunque sin poder identificar un método específico. El tamaño del artefacto, de aproximadamente 12 centímetros de largo por 5 de ancho, y su forma ligeramente curvada, no ofrecían pistas claras sobre su función, ya que no presentaba inscripciones, orificios, ni signos de ensamblaje, lo que dificultaba cualquier intento de interpretación funcional. En paralelo, el equipo arqueológico revisó nuevamente el contexto de hallazgo, confirmando que la capa en la que se encontró el objeto no había sido alterada por intervenciones modernas, que no existían registros de excavaciones previas en esa área específica y que los materiales asociados correspondían efectivamente al periodo prehispánico inicialmente estimado, lo que descartaba, al menos en teoría, la posibilidad de una intrusión reciente. Además, se tomaron muestras de sedimento adherido al objeto, las cuales fueron analizadas por un laboratorio independiente en Arequipa, cuyos resultados coincidieron en que el material orgánico presente en el entorno inmediato tenía una antigüedad consistente con más de 1000 años,
reforzando la anomalía del hallazgo, etc. El caso comenzó a generar interés fuera del ámbito académico, cuando un extracto del informe fue presentado en un congreso regional en 2009, donde varios investigadores expresaron escepticismo, sugiriendo que podría tratarse de contaminación del sitio o de un objeto moderno introducido accidentalmente. Sin embargo, ninguno de estos planteamientos logró explicar la ausencia de marcas recientes en la superficie del material, ni su integración con el sedimento circundante, que parecía haberlo encapsulado de manera natural a lo largo del tiempo. Uno de los comentarios registrados en las actas del Congreso, realizado por el geólogo chileno Ernesto Valdivia, indicaba que, si el objeto es moderno, entonces su estado de conservación no es coherente con su supuesta antigüedad, y si es antiguo, entonces su composición no es coherente con la tecnología disponible en ese periodo. Una observación que resumía el principal conflicto del caso. En los años siguientes, el artefacto SV-08-113 fue sometido a análisis en otros centros, incluyendo un laboratorio en Alemania especializado en materiales avanzados, donde se repitieron las pruebas de composición y se realizaron estudios isotópicos, cuyos resultados tampoco lograron ubicar el material dentro de una categoría conocida, aunque se confirmó que los elementos presentes no eran raros ni exóticos, sino combinaciones inusuales de metales comunes en proporciones y estructuras que no correspondían a ningún estándar documentado. El informe final de ese laboratorio, emitido en 2011, evitaba conclusiones definitivas y recomendaba continuar con investigaciones interdisciplinarias, señalando que el origen y método de producción del material no pueden ser determinados con la información disponible. A pesar del interés inicial, el caso no recibió financiamiento sostenido, y el objeto fue finalmente almacenado en una colección de la universidad donde permanece bajo condiciones controladas, accesible solo a investigadores autorizados, sin que se hayan publicado nuevos estudios relevantes en los últimos años. Algunos miembros del equipo original, como Laura Gamarra, han declarado en entrevistas que el hallazgo fue incompleto, no por falta de datos, sino porque ninguna de las explicaciones propuestas logró integrar todos los elementos del caso sin generar nuevas inconsistencias, y que la decisión de no continuar con investigaciones más profundas respondió en parte a la dificultad de justificar recursos para un objeto que no encajaba en ninguna línea de estudio establecida. Hasta la fecha, no existe consenso sobre qué es exactamente el artefacto SV-08-113, cómo fue producido, ni cómo llegó a estar enterrado en un contexto arqueológico que no muestra evidencia de tecnología comparable. Y aunque el objeto sigue siendo mencionado ocasionalmente en publicaciones especializadas como un ejemplo de anomalía material, su origen permanece sin explicación clara, registrado únicamente en informes técnicos y archivos universitarios que documentan un hallazgo que no logró ser integrado en ninguna teoría existente. 2. La estructura subterránea de Pampa Colorada. En noviembre de 2013, un equipo de geólogos contratados por una empresa minera privada inició un estudio de prospección en una zona árida conocida como Pampa Colorada, ubicada a más de 80 kilómetros al noreste de Antofagasta, en el norte de Chile, una región caracterizada por su estabilidad geológica y la presencia de depósitos minerales explotados desde mediados del siglo XX, donde las exploraciones previas no habían detectado anomalías estructurales significativas fuera de las vetas minerales habituales. El estudio, liderado por el geofísico chileno Rodrigo Echeverría, tenía como objetivo identificar posibles concentraciones de cobre mediante técnicas de escaneo sísmico y radar de penetración terrestre, herramientas comúnmente utilizadas en este tipo de evaluaciones, sin expectativas de encontrar estructuras definidas o cavidades extensas bajo la superficie. Durante la segunda fase del análisis, al procesar los datos obtenidos por el radar, el equipo identificó una serie de reflejos consistentes a aproximadamente 30 metros de profundidad que no correspondían a formaciones naturales conocidas, ya que presentaban líneas rectas, ángulos definidos y una disposición geométrica que sugería una estructura cerrada, con límites claramente delimitados, lo que generó dudas inmediatas entre los técnicos encargados de la interpretación de los datos, quienes inicialmente consideraron la posibilidad de errores instrumentales o interferencias externas. Sin embargo, al repetir las mediciones en diferentes puntos y con equipos calibrados, los resultados se mantuvieron constantes, mostrando un patrón subterráneo que no coincidía con fracturas geológicas, cavidades volcánicas ni depósitos sedimentarios típicos de la zona.
El hallazgo fue documentado en un informe interno fechado el 12 de diciembre de 2013, donde se describía la anomalía como una estructura subterránea de contornos regulares con dimensiones aproximadas de 50 metros de largo por 20 de ancho, sin conexión aparente con la superficie ni evidencia de colapso o erosión interna. Una descripción que llevó al equipo a plantear la hipótesis de una posible construcción artificial, aunque sin antecedentes históricos que respaldaran la existencia de obras subterráneas en ese sector específico del desierto. A partir de ese momento, la empresa autorizó una fase adicional de investigación que incluyó la perforación de un pozo exploratorio en uno de los puntos donde la señal era más intensa, con el objetivo de verificar la naturaleza de la anomalía mediante observación directa. La perforación comenzó en enero de 2014 y avanzó sin incidentes hasta alcanzar la profundidad estimada, momento en el cual los sensores registraron una disminución abrupta en la resistencia del terreno, seguida de la aparición de un vacío parcial, lo que confirmó la existencia de una cavidad o estructura interna, aunque sin proporcionar detalles sobre su forma exacta. Al introducir una cámara de inspección a través del pozo, los operadores lograron obtener imágenes limitadas del interior, debido a la baja iluminación y la presencia de partículas en suspensión. Pero las grabaciones, revisadas posteriormente en el laboratorio, mostraban superficies lisas, aparentemente planas, con bordes que formaban ángulos rectos, lo que no es característico de formaciones naturales en ese tipo de entorno geológico, además de una uniformidad en las paredes que sugería algún tipo de tratamiento o construcción deliberada. Uno de los técnicos, en una nota adjunta al informe, describió que las superficies no presentan irregularidades ni fracturas visibles, lo que resulta inconsistente con procesos de erosión o actividad tectónica. A pesar de estos indicios, el equipo no logró identificar ningún acceso visible desde la superficie, ni túneles, ni respiraderos, ni signos de excavación previa en el área circundante, lo que planteaba un problema logístico evidente, ya que cualquier estructura de ese tamaño requeriría un método de construcción y acceso que dejara algún tipo de rastro detectable, algo que no se observaba ni en las imágenes satelitales históricas ni en los registros topográficos disponibles. Además, el análisis del suelo en las capas superiores no mostró alteraciones significativas que indicaran actividad humana reciente o antigua, lo que reforzaba la anomalía del hallazgo. El caso fue elevado a las autoridades locales y posteriormente al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, que envió un equipo independiente para verificar los resultados, confirmando la presencia de la estructura mediante nuevas mediciones y validando la información recopilada por la empresa privada, aunque sin ofrecer una explicación concluyente sobre su origen o naturaleza. En un comunicado interno de marzo de 2014, el organismo señalaba que la formación detectada no se ajusta a patrones geológicos conocidos en la región y no existen antecedentes documentados de construcciones subterráneas en ese sector que coincidan con las características observadas. A medida que el caso avanzaba, surgieron especulaciones dentro del ámbito técnico sobre la posibilidad de que se tratara de una instalación antigua, quizás relacionada con actividades mineras no registradas o incluso con proyectos militares del siglo XX. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logró sostenerse con evidencia concreta, ya que no se encontraron documentos, mapas ni testimonios que indicaran la existencia de obras de esa magnitud en la zona, y los análisis de los materiales obtenidos del interior, limitados a pequeñas muestras recogidas durante la perforación, no mostraron residuos industriales ni compuestos asociados a actividades humanas modernas. En junio de 2014, se intentó ampliar el acceso mediante una segunda perforación lateral, con la intención de introducir equipos más avanzados y obtener imágenes de mayor calidad, pero el proyecto fue suspendido abruptamente por decisión de la empresa, que argumentó razones económicas y de seguridad, sin detallar públicamente los riesgos específicos identificados. Algunos miembros del equipo original, en entrevistas posteriores, mencionaron que durante las últimas semanas de trabajo se registraron lecturas inestables en los sensores, así como pequeñas vibraciones en el terreno que no correspondían a actividad sísmica regional, aunque estos datos no fueron incluidos en los informes oficiales. El sitio fue finalmente sellado y clasificado como área restringida, sin que se realizaran nuevas exploraciones en los años siguientes, y la información disponible quedó limitada a documentos técnicos internos y a un reducido número de informes filtrados que circularon en círculos académicos, sin llegar a ser publicados en revistas científicas de alto impacto. Rodrigo Echeverría, en una conferencia privada en 2016, se refirió al caso como
una anomalía estructural sin contexto, señalando que el problema no es solo lo que se encontró, sino todo lo que no se encontró alrededor, en alusión a la ausencia total de indicios que permitieran explicar la presencia de una estructura definida en un entorno que, según todos los modelos geológicos disponibles, no debería contener formaciones de ese tipo. Hasta la fecha, la estructura subterránea de Pampa Colorada permanece sin una explicación aceptada, sin acceso directo confirmado y sin registros adicionales que permitan avanzar en su comprensión, registrada únicamente como una anomalía en los archivos de exploración geológica, en una región donde cada elemento del terreno ha sido estudiado durante décadas sin que nada similar haya sido documentado antes o después. 3. El fósil híbrido de la Formación Santa Lucía. En agosto de 1997, un equipo de paleontólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales inició una campaña de excavación en la Formación Santa Lucía, una zona sedimentaria ubicada en la provincia de San Juan, Argentina, conocida por sus depósitos del período Triásico tardío, donde previamente se habían encontrado restos de reptiles arcaicos, plantas fosilizadas y algunos de los primeros vertebrados terrestres de la región, todos coherentes con la cronología evolutiva aceptada. La expedición estaba liderada por el Dr. Esteban Rinaldi, especialista en vertebrados fósiles, quien había trabajado durante más de 2 décadas en formaciones similares del noroeste argentino, y cuyo objetivo en esta ocasión era documentar nuevas especies que pudieran aportar información sobre la transición entre reptiles primitivos y formas más avanzadas. Durante la 4ª semana de trabajo, uno de los asistentes de campo, Mariana Ledesma, identificó una serie de fragmentos óseos parcialmente expuestos en una ladera erosionada a unos 2 metros por debajo de la superficie actual, incrustados en una capa de arcilla endurecida, que según los estudios previos correspondía a una antigüedad aproximada de 220 millones de años. Los restos parecían pertenecer a un solo individuo, con una disposición anatómica relativamente intacta, lo que llevó al equipo a iniciar una excavación controlada para extraer el espécimen completo, que fue catalogado inicialmente como SL-97-41. A medida que avanzaba la extracción, comenzaron a surgir las primeras irregularidades, ya que la morfología de los huesos no coincidía con ninguna especie previamente registrada en la formación, presentando una combinación de características que, en condiciones normales, no deberían coexistir en un mismo organismo, incluyendo una estructura craneal similar a la de los arcosaurios tempranos, con cavidades oculares amplias y una mandíbula robusta, junto con extremidades posteriores que recordaban a formas más evolucionadas, con articulaciones que sugerían una postura parcialmente erguida, algo que no se esperaba en especies de ese periodo específico. El esqueleto fue trasladado al Laboratorio Central en Buenos Aires, donde se inició un proceso de limpieza, reconstrucción y análisis detallado que se extendió durante varios meses, bajo la supervisión directa de Rinaldi y su equipo, quienes documentaron cada etapa del estudio mediante fotografías, mediciones y comparaciones con bases de datos paleontológicas internacionales. El informe preliminar, fechado en enero de 1998, señalaba que el espécimen SL-97-4 1 presenta una combinación de rasgos morfológicos que no se ajusta a ninguna línea evolutiva conocida dentro del registro fósil del Triásico, una afirmación que generó inquietud dentro del grupo, ya que implicaba una posible anomalía en la interpretación de los datos. Para descartar errores de datación, se realizaron análisis estratigráficos adicionales en el sitio de hallazgo, así como pruebas de radiometría en las capas circundantes, cuyos resultados confirmaron que el sedimento correspondía efectivamente al periodo Triásico tardío, sin evidencia de alteraciones posteriores ni intrusiones de materiales más recientes, lo que reforzaba la validez temporal del fósil. Además, se analizaron los minerales adheridos a los huesos, encontrando una composición coherente con procesos de fosilización prolongados, sin indicios de manipulación o contaminación externa. A medida que avanzaban los estudios, el equipo identificó otras características contradictorias, como la presencia de estructuras dentales diferenciadas que combinaban patrones de herbivoría y carnivoría en un mismo individuo, así como una columna vertebral que mostraba una mezcla de rigidez y flexibilidad inusual para los vertebrados conocidos de ese periodo, lo que dificultaba su clasificación dentro de los grupos taxonómicos existentes. Algunos investigadores sugirieron la posibilidad de que se tratara de una especie de transición aún no documentada.
Sin embargo, la magnitud de las diferencias observadas excedía lo que normalmente se considera una variación evolutiva gradual. El caso fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Paleontología en 1999, donde el equipo expuso los resultados bajo el título «Un espécimen atípico de la Formación Santa Lucía», evitando conclusiones definitivas y limitándose a describir las anomalías observadas. La presentación generó reacciones divididas entre los asistentes, algunos de los cuales cuestionaron la integridad del fósil, sugiriendo que podría tratarse de una mezcla accidental de restos de diferentes especies, unidos durante el proceso de fosilización, una hipótesis que el equipo de Rinaldi rechazó tras demostrar que las conexiones entre los huesos eran anatómicamente coherentes y no mostraban signos de ensamblaje artificial o superposición posterior. En los años siguientes, el espécimen L-97-4 1 fue objeto de estudios adicionales en colaboración con laboratorios internacionales, incluyendo análisis de tomografía computarizada que permitieron observar la estructura interna de los huesos sin dañarlos, confirmando que las características contradictorias no eran superficiales, sino que formaban parte integral del organismo, lo que descartaba la posibilidad de deformaciones o alteraciones post-mortem. Uno de los informes más citados, elaborado en 2002 por un equipo conjunto de investigadores argentinos y franceses, señalaba que la configuración anatómica del espécimen no puede ser explicada mediante procesos evolutivos conocidos sin introducir supuestos adicionales que no cuentan con respaldo empírico en el registro fósil actual. A pesar del interés inicial, el caso comenzó a perder visibilidad en la comunidad científica, en parte debido a la dificultad de encajar el fósil dentro de marcos teóricos existentes, y en parte por la ausencia de hallazgos similares que permitieran establecer comparaciones o confirmar la existencia de una nueva línea evolutiva. El espécimen fue finalmente almacenado en la colección permanente del museo, donde permanece disponible para estudio, aunque sin una clasificación taxonómica oficial, registrado simplemente como un vertebrado indeterminado del Triásico. En entrevistas posteriores, algunos miembros del equipo original, como Mariana Ledesma, mencionaron que el fósil representaba una interrupción en la secuencia esperada, un caso donde los datos observados no podían ser acomodados sin modificar significativamente los modelos aceptados, lo que generó un debate interno sobre la forma en que se interpretan las anomalías dentro de la paleontología. Sin embargo, estas discusiones no trascendieron al ámbito público, y el caso quedó limitado a publicaciones especializadas de circulación reducida. Hasta la fecha, el fósil L-97-4 1 sigue siendo citado ocasionalmente como un ejemplo de inconsistencia en el registro evolutivo, sin que se haya propuesto una explicación que logre integrar todas sus características sin generar nuevas contradicciones, permaneciendo como un objeto de estudio que, a pesar de haber sido analizado durante más de 2 décadas, no ha logrado ser incorporado de manera coherente en ninguna teoría aceptada sobre la evolución de los vertebrados terrestres. 4. El mecanismo de Valdearenas. En el verano de 1984, durante una excavación arqueológica en las afueras del pequeño pueblo de Valdearenas, en la provincia de Guadalajara, España, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid trabajaba en la documentación de un asentamiento rural datado entre los siglos XII y XIII, un periodo caracterizado por estructuras sencillas, herramientas agrícolas básicas y una limitada presencia de tecnología mecánica, lo que hacía del sitio un ejemplo representativo de la vida cotidiana en la Edad Media castellana. La excavación estaba dirigida por el arqueólogo Javier Salcedo, quien había participado en múltiples proyectos similares en la región y cuyo enfoque se centraba en la recuperación de cerámica, utensilios domésticos y restos de construcciones, sin expectativas de encontrar artefactos de complejidad técnica avanzada. El hallazgo se produjo el 17 de julio, cuando uno de los operarios detectó una resistencia inusual al retirar una capa de tierra compactada en lo que parecía ser el interior de una estructura parcialmente colapsada, posiblemente una vivienda o taller, y al excavar con mayor cuidado, emergió un objeto metálico cubierto de óxido y sedimento, de forma rectangular y con dimensiones aproximadas de 15 centímetros de largo por 10 de ancho, que en un primer momento fue identificado como una caja o contenedor. Sin embargo, al ser trasladado al laboratorio de campo y sometido a una limpieza inicial, comenzaron a aparecer detalles que no correspondían a ningún artefacto conocido del periodo.
El objeto, catalogado como VA-84-22, estaba compuesto por una carcasa metálica que, al ser parcialmente abierta, reveló en su interior un sistema de engranajes interconectados, ejes diminutos y placas superpuestas que parecían formar un mecanismo funcional, aunque no se identificaba de inmediato su propósito. Los engranajes, de tamaños variables, estaban dispuestos con una precisión que sugería un diseño intencional y no una acumulación aleatoria de piezas, y a pesar del deterioro superficial, muchas de las partes conservaban su forma original, lo que permitió a los investigadores reconstruir parcialmente la estructura interna sin desmontarla completamente. La primera reacción del equipo fue de cautela, ya que la presencia de un mecanismo de esa complejidad en un contexto medieval rural no encajaba con el conocimiento histórico sobre la tecnología disponible en esa región durante ese periodo, donde los sistemas mecánicos documentados se limitaban a molinos, relojes rudimentarios y herramientas simples, ninguno de los cuales presentaba un nivel de miniaturización comparable al observado en el artefacto VA-84-22. El informe preliminar, redactado por Salcedo en agosto de 1984, describía el objeto como un dispositivo mecánico de precisión cuya función no ha sido determinada y cuya presencia en el contexto excavado plantea interrogantes sobre su origen y cronología. Para verificar la autenticidad del hallazgo, se realizaron análisis del sedimento adherido al objeto, así como estudios de corrosión en la superficie metálica, los cuales indicaron que el artefacto había permanecido enterrado durante un periodo prolongado, compatible con la datación del sitio, y que no presentaba signos de manipulación reciente ni de haber sido introducido posteriormente. Además, se examinó la composición del metal mediante espectrometría, identificando una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y trazas de otros elementos, consistente con técnicas metalúrgicas medievales, aunque la precisión en el corte y ensamblaje de las piezas sugería un nivel de control técnico poco documentado para la época. A medida que avanzaban los estudios, el equipo solicitó la colaboración de ingenieros mecánicos para analizar la disposición de los engranajes y determinar una posible función del dispositivo. Sin embargo, los primeros informes indicaron que el mecanismo no correspondía a ningún sistema conocido de medición del tiempo, transmisión de movimiento o cálculo, y que su configuración interna, aunque coherente desde el punto de vista mecánico, no parecía diseñada para una aplicación práctica evidente. Uno de los ingenieros consultados, Luis Ortega, señaló en su informe de 1985 que el dispositivo presenta una lógica interna consistente, pero no se ajusta a ningún modelo funcional identificado en la ingeniería histórica o moderna. El caso comenzó a atraer la atención de otros investigadores cuando se presentó en un simposio sobre tecnología medieval en Barcelona en 1986, donde el equipo expuso el artefacto junto con los resultados de los análisis realizados hasta ese momento, generando un debate entre especialistas en historia de la tecnología, algunos de los cuales sugirieron que podría tratarse de un objeto importado desde regiones con mayor desarrollo técnico, como el mundo islámico o Bizancio, donde se habían documentado mecanismos más avanzados, aunque ninguno comparable en miniaturización y complejidad al encontrado en Valdearenas. Sin embargo, esta hipótesis no logró sostenerse completamente, ya que no se encontraron registros de comercio o intercambio que vincularan directamente el asentamiento con esos centros de producción, ni otros objetos similares en el sitio que indicaran una influencia externa significativa. En los años siguientes, el artefacto VA-84-22 fue sometido a estudios adicionales, incluyendo análisis de desgaste en los engranajes, que mostraron patrones compatibles con un uso prolongado antes de su enterramiento, lo que sugería que el dispositivo no era un objeto ceremonial ni experimental, sino que había cumplido una función concreta durante un periodo de tiempo indeterminado. Sin embargo, la falta de referencias históricas o paralelos arqueológicos impidió avanzar en su identificación, y el mecanismo fue finalmente almacenado en la colección del Museo Arqueológico Nacional, donde permanece bajo condiciones controladas, accesible solo a investigadores autorizados. A pesar de los intentos por contextualizar el hallazgo, el artefacto de Valdearenas sigue siendo citado en publicaciones especializadas como un ejemplo de tecnología anómala en contextos preindustriales, un objeto cuya existencia no puede ser explicada completamente mediante los modelos actuales de desarrollo tecnológico medieval y que plantea la posibilidad de conocimientos técnicos aislados o perdidos que no dejaron otros rastros en el registro histórico. Javier Salcedo, en una entrevista concedida en 1992, resumió la situación afirmando que
El problema no es que el objeto exista, sino que no sabemos cómo encajarlo en la historia que creemos conocer. Una declaración que refleja la incertidumbre persistente en torno a un mecanismo que, décadas después de su descubrimiento, continúa sin una explicación aceptada sobre su origen, su función exacta o las circunstancias que llevaron a su presencia en un asentamiento rural del siglo XIII. 5. La anomalía térmica de la cuenca de Llullayaco. En el año 2002, un grupo de investigadores del Servicio Nacional de Geología de Argentina inició un monitoreo ambiental en una zona remota de la cuenca de Llullayaco, ubicada en la frontera entre Argentina y Chile, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, una región caracterizada por temperaturas extremas, baja humedad y una estabilidad climática que la convierte en un punto de referencia para estudios de variación térmica en ambientes de alta montaña. El proyecto, coordinado por la climatóloga Verónica Ibarra, tenía como objetivo principal registrar fluctuaciones de temperatura a largo plazo y evaluar posibles impactos del cambio climático en ecosistemas de altura, utilizando estaciones automáticas equipadas con sensores de alta precisión que transmitían datos en tiempo real a un centro de control en Salta. Durante los primeros meses de operación, los datos recopilados se ajustaron a los patrones esperados para la región, con variaciones diurnas marcadas y temperaturas nocturnas que descendían por debajo de los 0 grados, sin anomalías significativas. Sin embargo, en marzo de 2003, una de las estaciones, identificada como LL-03, comenzó a registrar temperaturas consistentemente más altas que las estaciones circundantes, con diferencias de entre 8 y 12 grados centígrados, incluso durante la noche, cuando las condiciones deberían ser homogéneas en toda la cuenca. Inicialmente, el equipo atribuyó esta discrepancia a un posible fallo en el sensor, por lo que se programó una revisión técnica en el sitio, realizada en abril de ese mismo año por 2 técnicos que verificaron el funcionamiento del equipo y reemplazaron los componentes principales, incluyendo el termómetro digital y el sistema de alimentación, sin encontrar irregularidades visibles en la instalación ni en el entorno inmediato. Tras la intervención, la estación continuó registrando valores anómalos, lo que llevó al equipo a descartar un error instrumental como causa principal. A medida que se acumulaban los datos, se observó que la anomalía térmica no solo persistía, sino que mantenía una estabilidad inusual, con variaciones mínimas a lo largo del tiempo, independientemente de las condiciones climáticas externas, incluyendo tormentas, cambios de presión atmosférica y variaciones estacionales, lo que contradecía los modelos climáticos utilizados para la región. El informe interno de junio de 2003 señalaba que la estación LL-03 presenta un comportamiento térmico constante que no se correlaciona con variables ambientales conocidas, lo que sugiere la presencia de un factor local no identificado. Para investigar el fenómeno, el equipo amplió la red de sensores en un radio de 500 metros alrededor de la estación original, instalando dispositivos adicionales a diferentes profundidades y orientaciones, con el objetivo de determinar si la anomalía tenía una extensión definida o si se trataba de un punto aislado. Los resultados indicaron que el aumento de temperatura estaba concentrado en un área de aproximadamente 120 metros de diámetro, con un gradiente térmico que disminuía progresivamente hacia los bordes, lo que sugería una fuente localizada de calor, aunque sin evidencia superficial de actividad geotérmica, como fumarolas, emisiones de gases o alteraciones visibles en el suelo. Paralelamente, se realizaron estudios geológicos del subsuelo mediante técnicas de resistividad eléctrica y tomografía sísmica, los cuales no detectaron cámaras magmáticas, fallas activas ni depósitos de material caliente que pudieran explicar la anomalía, y los análisis de muestras de suelo no mostraron concentraciones elevadas de minerales asociados a procesos térmicos, como azufre o hierro oxidado, lo que descartaba la hipótesis de actividad volcánica residual. Además, las mediciones de radiación solar y albedo no evidenciaron diferencias significativas entre la zona afectada y las áreas circundantes, eliminando la posibilidad de que la anomalía estuviera relacionada con la absorción diferencial de energía solar. A finales de 2004, el equipo decidió realizar perforaciones exploratorias en el centro de la anomalía, alcanzando profundidades de hasta 25 metros, con el objetivo de medir la temperatura en capas subterráneas y detectar posibles fuentes de calor internas.
Los resultados mostraron que la temperatura se mantenía elevada de manera uniforme a lo largo de toda la columna perforada, sin incrementos progresivos que indicaran una fuente profunda, lo que contradecía el comportamiento típico de sistemas geotérmicos, donde la temperatura aumenta con la profundidad. Uno de los informes técnicos, redactado por el geólogo Andrés Quiroga, señalaba que la distribución térmica observada no corresponde a ningún modelo geotérmico conocido, ya que no presenta un gradiente vertical significativo ni una fuente identificable de calor. El caso comenzó a generar interés en la comunidad científica cuando los resultados fueron presentados en un Congreso Internacional de Climatología en 2005, donde varios especialistas coincidieron en que la anomalía no podía ser explicada mediante procesos atmosféricos o geológicos convencionales, aunque también se mostraron cautelosos ante la posibilidad de que se tratara de un fenómeno local aún no comprendido. Algunos investigadores sugirieron la posibilidad de reacciones químicas exotérmicas en el subsuelo, pero los análisis de composición no respaldaron esta hipótesis, ya que no se detectaron compuestos reactivos en concentraciones suficientes para generar el calor observado. En los años siguientes, el monitoreo continuó de manera intermitente, registrando una persistencia del fenómeno sin variaciones significativas, lo que llevó al equipo a descartar causas temporales o estacionales y a considerar la anomalía como una característica estable del entorno, aunque sin una explicación clara. En 2008, un informe conjunto entre el Servicio Nacional de Geología y el Instituto Nacional del Agua concluyó que la anomalía térmica de la estación LL-03 representa un caso no resuelto dentro de los estudios climáticos de alta montaña, cuya causa permanece indeterminada tras múltiples análisis interdisciplinarios. A pesar de los esfuerzos iniciales, el proyecto fue perdiendo financiamiento y atención, y la mayoría de los sensores fueron retirados en 2010, dejando solo una estación activa que continuó registrando datos de forma automatizada, sin intervención directa de investigadores. Los registros posteriores, revisados esporádicamente, indican que la anomalía persiste hasta la actualidad, con variaciones mínimas que no alteran su comportamiento general. Verónica Ibarra, en una entrevista concedida en 2012, afirmó que no se trata de un error ni de un evento aislado, sino de un sistema que funciona bajo reglas que aún no comprendemos. Una declaración que resume la incertidumbre en torno a un fenómeno que, a pesar de haber sido estudiado durante varios años con herramientas modernas, no ha logrado ser integrado en los modelos científicos existentes, permaneciendo como un punto anómalo en una de las regiones más estudiadas del altiplano andino. 6. El fragmento metálico de la Quebrada del Viento. En septiembre de 1991, durante una expedición geológica en la Quebrada del Viento, una zona aislada de la región de Atacama, en el norte de Chile, un equipo del Instituto de Investigaciones Mineras de Antofagasta realizaba un levantamiento de muestras para estudiar la composición mineral del terreno, un área conocida por su extrema aridez y por conservar materiales en condiciones relativamente estables debido a la casi total ausencia de humedad. La expedición estaba encabezada por el ingeniero geólogo Hernán Fuentes, quien llevaba años trabajando en ambientes desérticos y estaba familiarizado con las particularidades de conservación que ofrece ese tipo de clima. El hallazgo ocurrió de forma accidental, cuando uno de los asistentes, Luis Arancibia, detectó un objeto parcialmente expuesto entre capas de sedimento compacto en una pequeña depresión natural, a unos 40 centímetros de profundidad, en un punto donde la erosión eólica había removido parte del terreno. El objeto, inicialmente confundido con una pieza de chatarra moderna, tenía una forma irregular, de aproximadamente 10 centímetros de largo, con bordes definidos y una superficie metálica que reflejaba la luz de manera uniforme, lo que llamó la atención del equipo, ya que en esa zona no existían registros de actividad industrial reciente ni rutas de tránsito que justificaran la presencia de residuos metálicos. El fragmento fue extraído y catalogado como QV-91-17, siendo almacenado junto con otras muestras sin que en ese momento se le diera mayor relevancia. Sin embargo, al ser limpiado en el laboratorio, surgió la primera anomalía evidente. A pesar de haber estado enterrado en un entorno que, aunque seco, presenta variaciones térmicas extremas y exposición a partículas abrasivas, el objeto no mostraba signos visibles de corrosión, oxidación ni desgaste superficial, manteniendo un brillo metálico inusual para un material que supuestamente había permanecido expuesto a esas condiciones durante un periodo prolongado. Intrigado por esta característica,
Fuentes solicitó un análisis químico básico para determinar la composición del fragmento, cuyos resultados iniciales indicaron la presencia predominante de hierro con pequeñas cantidades de níquel y trazas de otros elementos comunes, lo que en principio no parecía fuera de lo normal. Sin embargo, la proporción exacta de estos componentes no coincidía con ninguna aleación industrial estándar conocida en ese momento, ni con los perfiles típicos de meteoritos, lo que descartaba una procedencia espacial, al menos según los criterios utilizados en el laboratorio. Para profundizar en el estudio, el fragmento fue enviado al Departamento de Metalurgia de la Universidad de Chile, donde se realizaron pruebas más avanzadas, incluyendo microscopía electrónica y análisis de difracción de rayos X, los cuales confirmaron que la estructura cristalina del material era extraordinariamente uniforme, sin inclusiones ni defectos internos que normalmente se observan en metales producidos mediante procesos tradicionales de fundición o forja. Además, la superficie del objeto presentaba una capa extremadamente delgada de un compuesto aún no identificado que parecía actuar como una barrera protectora, evitando la oxidación incluso en condiciones que normalmente acelerarían el deterioro del hierro. El informe técnico, fechado en enero de 1992, señalaba que el comportamiento del material frente a agentes corrosivos no se ajusta a lo esperado para su composición química, lo que sugiere la presencia de un tratamiento superficial o una estructura interna que no ha sido identificada mediante los métodos actuales. Una conclusión que generó dudas dentro del equipo, ya que implicaba la existencia de una tecnología o proceso desconocido en relación con el contexto en el que fue encontrado el objeto. Para establecer una cronología aproximada, se analizaron los sedimentos adheridos al fragmento, así como muestras del suelo circundante, cuyos resultados indicaron que la capa en la que se encontraba el objeto no había sido alterada recientemente y que contenía restos orgánicos compatibles con una antigüedad de varios siglos, posiblemente anterior al siglo XVIII, lo que abría la posibilidad de que el fragmento hubiera permanecido enterrado durante un periodo considerable sin sufrir los efectos de corrosión típicos en materiales metálicos de esa composición. A medida que avanzaban los estudios, el caso comenzó a generar interés en círculos académicos y el fragmento QV-91-17 fue presentado en una reunión técnica en Santiago en 1993, donde especialistas en metalurgia y geología discutieron posibles explicaciones, incluyendo la hipótesis de una aleación experimental o de un objeto importado desde regiones con conocimientos metalúrgicos avanzados. Sin embargo, ninguna de estas teorías logró explicar completamente la ausencia total de corrosión ni la uniformidad estructural del material. Uno de los comentarios registrados en las actas del evento, realizado por la investigadora Elena Mardones, indicaba que si el objeto fue producido por técnicas conocidas, entonces su estado actual no es coherente con su composición, y si su estado es correcto, entonces su proceso de fabricación no corresponde a ninguna técnica documentada. En los años siguientes, se realizaron pruebas adicionales, incluyendo exposiciones controladas del fragmento a ambientes húmedos, salinos y ácidos, con el objetivo de evaluar su resistencia a la corrosión bajo condiciones extremas, y en todos los casos, el material mostró una estabilidad superior a la esperada, sin desarrollar óxido ni degradación visible, lo que reforzaba la anomalía observada. Incluso después de semanas de exposición continua a soluciones salinas, la superficie del fragmento permanecía intacta, sin cambios apreciables en su apariencia ni en su composición superficial. A pesar de estos resultados, el caso no avanzó hacia una conclusión clara, en parte debido a la falta de recursos para continuar con estudios más especializados y en parte por la dificultad de contextualizar el hallazgo dentro de una narrativa histórica o tecnológica coherente, ya que no se encontraron otros objetos similares en la región ni registros que sugirieran la existencia de técnicas metalúrgicas capaces de producir materiales con esas propiedades en el periodo estimado. El fragmento fue finalmente almacenado en una colección de referencia del instituto, donde permanece hasta la actualidad, siendo ocasionalmente consultado por investigadores interesados en materiales anómalos, aunque sin que se hayan publicado nuevos estudios concluyentes en las últimas décadas. Hernán Fuentes, en una entrevista realizada en 2001, afirmó que el objeto no es extraordinario por lo que contiene, sino por lo que resiste. Una observación que resume la principal incógnita del caso: un fragmento metálico cuya composición parece ordinaria,
pero cuyo comportamiento frente al paso del tiempo y a los agentes corrosivos no ha logrado ser explicado mediante los modelos químicos y metalúrgicos actuales, permaneciendo como un registro aislado de un material que, a pesar de haber sido analizado con múltiples técnicas, continúa sin encajar en ninguna categoría conocida. Gracias por acompañar este recorrido en silencio donde el tiempo guarda lo que no comprendemos. Si este video resonó contigo, deja tu like, escribe cuál historia te marcó más y desde qué ciudad y país observas. Leo cada comentario para entender desde dónde nos miran estos misterios.